Hola seguidors de Vic TV, bueno, benvinguts una setmana més al meu canal de YouTube. Esta setmana us vinc a parlar d'una fundació que es diu Humana. ¿Y por qué? Bueno, hace unas semanas ya que os estoy taladrando la cabeza con Vinted, ¿vale? Estoy vendiendo mi ropa en Vinted porque es ropa que la tengo en el armario, que me regalaron, no me va bien, o que simplemente ya no me la pongo, y entonces la ropa está tan bien que me da cosa tirarla, y a veces, bueno, sí voy por la calle y veo algunos contenedores de estos de ropa, pero nunca sé dónde va a parar exactamente esa ropa, así que decidí hacer búsqueda y al final encontré la Fundación Humana. Entonces Humana también es una tienda, bueno, también tienen tiendas de segunda mano donde puedes comprar ropa por 5 euros, 2, etc. Y es verdad que yo cuando iba por Barcelona veía estas tiendas y nunca sabía exactamente qué eran, y sí que veía que la ropa era muy barata, pero no sabía exactamente qué pasaba. Entonces, bueno, como que todo se me ha juntado y al final pues he encontrado un sitio donde poder dar mi ropa, donde poder contribuir con el medio ambiente, donde poder también comprar ropa de segunda mano, porque cuando yo estaba en Finlandia las tiendas de segunda mano eran una cosa muy normal. La gente compraba muebles de segunda mano, podías ir por la calle y te encontrabas un montón de tiendas de segunda mano y eso era lo normal. Así que por eso estoy aquí hoy, porque vamos a ir a descubrir las tiendas de Humana, vamos a dar una bolsa de ropa a Humana, y al final del vídeo os hago una valoración y os explico más o menos qué es lo que hace Humana y cómo podéis ayudar a contribuir con ellos. Empezamos. Bueno, esta es la página web de Humana, ¿vale? Aquí os lo explican todo súper bien. Quiénes somos, qué hacemos, etc. Cuando vas a qué puedes hacer tú, aquí te explican todas las opciones que puedes hacer para ayudarnos. Entonces, bueno, yo ahora quiero donar ropa. Tanto si clicas aquí como si clicas aquí, te muestra dónde están todas las tiendas y todos los contenedores. Y después aquí te explican también muy bien qué es lo que puedes hacer. Vamos a ver dónde están los contenedores. Os voy a enseñar, ¿veis? Hay un mapa donde se muestran todos los contenedores que podemos encontrar en España. Aquí he trobat una de les botigues Humana. Porto molt de rato buscando algún contenedor para tirar mi ropa. Luego le voy a preguntar a la chica de dentro a ver dónde puedo tirar la ropa, porque no sé si el mapa de la web está mal, no lo sé, pero no he encontrado los contenedores. Pero bueno, vamos a entrar a la tienda a ver qué hay. Lo encontré. Bueno, ya estoy dentro de la tienda, me he cogido 3 o 4 cositas, pero la verdad que tengo tanto opiniones positivas como negativas. Como siempre me he desilusionado un poquito, pero luego os explico por qué. Seguidors de Vic TV, ya estic aquí, acabo d'arribar de la tienda d'Humana. Tengo opinions tan bones com negatives. He comprado 4 piezas de ropa a 2 euros cada una, por tanto me he gastado 8 euros. Aquí os dejo la foto del outfit que me he comprado entero, o sea que es increíble. Tengo opiniones tanto buenas como malas. Opiniones buenas, me encanta que la ropa que se recoge en los contenedores pues sea destinada a volverla a vender, es decir, a ellos la ropa que recogen, una parte se vuelve a vender en las tiendas que tienen por España.
otra parte se va fuera para ayudar a otros países, otra parte pues se utiliza, se desmigaja toda, es decir, se vuelve a procesar para crear ropa nueva, etc. En la web está todo lo que hacen con la ropa y también explican los porcentajes. Además, también te proponen cómo puedes tú ayudar o cómo puedes hacer voluntariados. Por otra parte, lo que no me ha gustado es que bueno, las tiendas están un poco dejadillas, hacer promociones pues no es su fuerte, los tenedores están más señalizados en la web, entonces tendrían que modificar esto. Y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo de Vic TV. Dadle like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. And I'm feeling good.